Somos Guerreros de Cristo Internacional. Esta es la serie Volviendo a las Bases. Dios pueda bendecirlos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estamos en el último video de Volviendo a las Bases. Cuando nosotros hablamos de volver a las bases, es reiniciarse uno mismo en este proceso. Como pudiste ver en la introducción, te habla acerca de las circunstancias o situaciones que estás viviendo, el dolor que puedes sentir, una estaca en el corazón, una presión en el pecho, la angustia, la desesperación, el dolor, cuando te levantas cada mañana sin un sentido de vida. Y luego viene lo que es la enseñanza de entender que toda la restauración es por misericordia, que debes de entender que somos libres en Cristo Jesús. También conocer que lo que es el sufrimiento es bíblico y que posiblemente lo que estés pasando sea un proceso por el cual Dios quiera transformarte. Hay muchas cosas que nosotros podemos comprender a través de volverse a las bases. Saber que debes vivir un día a la vez sin desesperación, sin locura, solamente entender que no te debes de preocupar por las cosas del futuro, las cosas del pasado, sino que debes de vivir el día que te corresponde. Y una vez entendiendo todo esto, nosotros podemos comenzar nuestro emprendimiento hacia su presencia. ¿Has escuchado un texto que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en el Espíritu? Porque alguien que nos ayuda y que nos apoya es el Espíritu Santo, que el Padre lo ha mandado y el Hijo lo ha mandado para que nosotros podamos ser dirigidos por Él. Otra de las cosas que tenemos es la palabra de Dios, por donde Dios nos habla, nos exhorta, nos dirige, nos redarguye, nos instruye. Y la que te voy a dar hoy es la oración. La oración es la manera como nosotros podemos comunicarnos con Dios. Aunque quiero que entiendas que muchas veces nosotros pensamos que le estamos comunicando algo nuevo a Dios. Tú no has hablado cuando Dios ya sabe lo que tú tienes necesidad, pero Dios tiene el deseo de que tú puedas hablar con Él, comunicarte con Él, tener ese vínculo perfecto, el factor conexión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Y una de las cosas que puede llenar tu corazón y que puede vencer en este proceso difícil para restaurarte a ti mismo es estar en comunión con Dios. De repente tú no lo sabes, pero tus oraciones llegan hacia el Eterno, hacia su presencia, y Dios baja aquellos paquetes que son la respuesta a tus necesidades, aquellas respuestas a tus oraciones. Pero muchas personas, porque no lo ven, permiten que el enemigo les meta una gran mentira y no siguen orando. Pero usted debe de seguir orando, debe de seguir perseverando. Usted no solamente debe de estar orando por una respuesta, sino por la restauración que debes tener. Llegar a la plenitud que Dios te ha hablado a través de la palabra, mantenerte en esa plenitud que Dios te ha dicho que Él te va a dar. De repente tú no lo sabes, pero el mantener una comunión constante con Dios, eso te llena de armonía, de paz, de gozo, de todos los frutos del Espíritu que menciona la Biblia, que son 9. Así que podés mantenerte en presencia de Dios. Yo quisiera que tú entendieras lo que es oración. Bueno, para lo que es el pueblo hebreo, oración es una tefilá, es como un rezo. Y para nosotros viene del latín orare, que significa rogar, suplicar, pedir, tener comunión. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, ¿qué es la oración según la Biblia? Vayamos a lo que es Mateo 6, del verso 5 en adelante. Dice la palabra de el Eterno así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Si tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto
te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya saben lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Amén. Cuando tú escuchas, cuando ores, vete a un lugar apartado donde nadie te mire, habla a tu Padre que te está viendo en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Te está mencionando que es una relación con el Eterno, o sea, una intimidad. Es dialogar con nuestro Padre, es hablar. Tú hablas, Dios escucha, o Dios habla y tú escuchas, que esto es a través de la palabra de Dios. No sé si tú has visto cuando dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esa es una comunión, como dice acá. Dice, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a responder. Y esto que lo va a hacer en público, Él. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú quieres ver otro texto bíblico, vete al libro de Juan 10:27, que la palabra del Eterno dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando Dios habla, un verdadero hijo de Dios escucha la voz de Dios. Sabe cuando es Dios quien le está hablando a través de su santa palabra. Posiblemente tú digas, hermano, yo necesito una respuesta porque estoy pasando por una situación muy difícil y hoy Dios te está dando una respuesta. Escucha la voz del Señor. El factor conexión es un medio o un vínculo de enlace que tenemos de parte de nuestro Señor con nosotros y nosotros con nuestro Señor. Es algo que nos ha regalado y que debemos conservar. En Juan 15:5 dice la palabra, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. De nada serviría estar trabajando, obrando. Por eso dicen que en vano edifica la casa si Dios no está en ella. Entonces la palabra dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Necesitamos tener comunión con Cristo. Entiéndalo, métaselo en el corazón y en la mente. Al nomás abrir los ojos, debes de leer la palabra, orar o leer la palabra y volver a orar, porque nosotros no podemos seguir en nuestra vida común sin Dios. ¿Cómo quieres tú que se restaure tu corazón si no tienes comunión con Dios? Cuando nosotros nos vamos a dormir y nos vamos a descansar, tenemos que hablar con Dios. No te puedes ir a descansar sin antes hablar con Dios. En el transcurso del día hay lapsos de tiempo que no tienes nada que hacer, espacios que puedes hablar con Dios. Puedes hablar con Dios en espíritu y en verdad. Donde sea que tú estés, Dios se puede comunicar contigo. Siempre y cuando tú mantengas la palabra en tu boca y en tu corazón, tú puedes hablar con Él conforme a su voluntad. El Señor Jesús consideró que es más importante la oración que la comida. Yo te lo puedo enseñar lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. La palabra del Eterno dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. No había comenzado el día y Jesús se fue a orar porque Jesús sabía de la importancia de la oración. Él no podía comenzar a hacer milagros, a sanar enfermos, a lo que era predicar el evangelio sin antes tener comunión con el Padre Celestial. Es más, Jesucristo no pensó en el desayuno, pensó primeramente en desayunar palabra del Padre Celestial. Buscó al Padre Celestial temprano. El Señor es el ejemplo y siempre va a buscar al Padre antes de iniciar el día. La madrugada es algo que es maravilloso, buscar al Padre Celestial. Esa comunión se le conoce del griego koinonía, y koinonía es un concepto teológico para una comunión, una unión, un vínculo perfecto. Usted debe de fortalecer su fe. Así Jesús empezaba su día sanando, resucitando, enseñando, haciendo milagros, porque Él ya comenzaba su día en comunión con el eterno Dios de los cielos.
Si quieren podemos ver lo que dice Lucas 6:12 en su palabra. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. No solamente levantaba de madrugada, sino que también pasaba la mayor parte de la noche orando con el Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en oración? El tiempo que dedicamos en oración, eso indica lo que nosotros somos en la palabra, lo que nosotros somos en el evangelio, lo que nosotros representamos en el reino. Nosotros queremos mucho, pero hacemos poco. Nosotros debemos mantenernos en comunión. Un corazón roto, humillado, golpeado, destruido, tiene que estar en la presencia de Dios, porque allí es donde Él es más fuerte. No podemos permitirnos ni darnos el lujo de saber que es Dios quien nos ayuda y estar lejos de Él. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos hacer tefilá? Es importante, es indispensable para la vida del creyente. Todo creyente tiene que mantenerse en oración, porque si no estamos en oración, como dice Jesucristo, somos unas ramas pegadas a lo que es la vid, lo que es el tallo, separados, morimos. Lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18:1 es: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Jesucristo empieza a dar enseñanzas para poder incentivar a los discípulos a mantenerse en oración. Una de las cosas que nos hace volvernos a las bases y no volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado es no dejar de orar, es mantenerse en la base de la oración. Si queremos ver éxito, si queremos ver que realmente Dios está obrando a nuestro favor, tenemos que mantenernos en la oración. Cuando vengan los dardos del enemigo, tenemos que mantenernos en oración. Si queremos ver que nosotros estamos blindados por lo que es la armadura de Dios, tenemos que mantenernos en oración. Es una necesidad la oración para el cristiano. Es una necesidad que no podemos pasar desapercibido. Por eso en Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7 la palabra del Eterno dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así el Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Te duele el corazón? ¿Estás mal en tu pensamiento? Pídele a Dios, porque Él te dará su paz. No te aflijas por nada, preséntaselo todo a Dios en oración, dice la Escritura. Pídele y dele gracias. O sea, pídele en oración, dale gracias en oración, y Dios, entre más comunión tengas con Él, más habitarás en su presencia y más verás la sanidad interior. Es un privilegio hablar con Dios. Agradecer y alabar a Dios es un privilegio, como dice Mateo 6:9. Presentarnos en petición, como lo dice Mateo 6:11. Pedir perdón, como dice Mateo 6:12. Pedir fortaleza para no caer. Esto es en Mateo 6:13. Esto es lo que se le denomina la oración que es clave, o lo que conocen muchos como el Padre Nuestro. Empieza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos da un parámetro o un margen cómo debemos orar. Agradecer y alabar, presentar petición, pidiendo perdón y luego pidiendo fortaleza y no caer. También que Dios nos provea lo necesario para vivir el día a día. Y de repente muchos dirán: hermano Jairo, pero yo lo he intentado. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo llegar a tener esa comunión, esa oración perfecta delante de Dios? La palabra de Dios es el punto principal que nos enseña a cómo orar. Por ejemplo, si tú te vas al libro de los Salmos, al Salmo 119, uno de los salmos más grandes que existe y uno de los más preciosos que enseñan tantas cosas. El Salmo 119, verso 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. ¿Cómo puedo orar? Básate según las santas escrituras. Si tú eres un lector constante de la palabra de Dios, eres una persona que escucha a Dios, escucha la voluntad de Dios diariamente en su vida. Permite que Dios te hable y conforme a lo que Dios te hable, ora. Basado a lo que Dios te enseña, ora, porque esta es la voluntad de Dios.
La palabra de Dios es el punto principal que nos enseña a orar, porque ella es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestros caminos. Oramos con corazones sinceros. Una de las cosas que me gusta de Daniel es que Daniel presentaba su oración de una manera sincera, de la cual Dios recibía, aunque muchas veces él confesaba cosas que no había hecho, pero confesaba aún los pecados del pueblo, porque era tan sincero que se abría delante de la presencia de Dios. En Juan 4:23 dice su palabra: pero llega la hora, y la hora ahora mismo. Ahora mismo es cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Usted me dirá, hermano Jairo, pero ahí está hablando de adoración, no de oración. Quiero comentarte algo. Una persona que está en adoración constante es que está en una comunión constante con Dios. Es una manera de adorar. Yo no sé si tú piensas que adorar solamente es ponerse de rodillas, inclinarse o escuchar canciones suaves, baladas. No es así. Adoración es todo lo que hagas para la honra y la gloria de Dios. Y si tú te mantienes desde que despiertas tu vida en comunión con Dios hasta que duermes, estás en una constante adoración y oración con Dios. La adoración es el vínculo perfecto de mostrarle a Dios nuestra reverencia hacia su presencia en espíritu y en verdad. A través del Espíritu Santo y la palabra te mantienes en una oración perfecta. Orar sin vanas repeticiones, como decía Mateo 6:7. No hagamos repeticiones inútiles. Con esto no significa que no puedas tomar un salmo y puedas orar el salmo. Lo que la escritura te está diciendo es: no hagas repeticiones innecesarias. No hagas repeticiones que ya las estableciste delante de la presencia de Dios. Lo que debes de hacer es ser una persona constante en la oración, pero una oración continua, una oración que no se estanque, sino que mantenga la habilidad de avanzar. Si tú pediste tu restauración personal, restaura, Señor, mi corazón. Dile al día siguiente: Padre bendito, vengo delante de tu presencia para que mi corazón siga siendo sanado, para que lo sigas tratando. Pero ya no le vas a repetir lo mismo que él ya sabe. Inclusive las palabras que tú das ya las conoce. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al final, nuestra oración verdadera es la que hacemos en el Espíritu y en verdad. Solo un adorador lo puede hacer de esa manera. Si oramos, no actuemos. Eso dijo el Señor, porque eso ofende. O sea, voy a enseñarles un proverbio sobre esta cuestión que les acabo de decir, que si nosotros oramos, debemos actuar, porque si oramos y no actuamos, no estamos diciendo que realmente creemos en Dios. Si alguno no quiere entender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. La palabra del Señor dice: sé congruente con lo que estás pidiendo. No puedes estar pidiendo restauración si estás pensando que estás derrotado. No puedes estar pidiendo a Dios que restaure un matrimonio si estás pensando que la persona a la cual estás orando no va a volver. No puedes estar pidiendo a Dios que te saque adelante, que te siga prosperando en el evangelio si no lees, si no buscas un discipulado para aprender más y más de él. Nosotros tenemos que ser congruentes con lo que estamos orando. No oramos y no actuamos, eso a Dios ofende. Por eso te decía, debes ser congruente con lo que tú estás pidiendo al Padre eterno. Hay tantas cosas que te pudiera decir a través de lo que es la oración, pero por el tiempo creo que nosotros vamos a dejarlo por aquí. Pero te voy a decir los modos o tipos de oración. Hay una oración personal y una oración grupal. Puedes pedirle ayuda a muchas personas o orar con muchas personas, o puedes orar individualmente. La postura que debes de orar, no te preocupes. La postura, Dios nos enseña que muchas personas oraron de diferentes posturas. Oraron hincados, oraron postrados, que es totalmente en el suelo, oraron de pie, oraron alzando las manos, oraron inclusive sentados como David.
la verdad que Dios lo que ve es el corazón de la persona. Si puedes darle reverencia con tu cuerpo es mucho mejor, pero según el lugar donde estés, así vas a estar en la postura. Pero realmente esa no tiene nada que ver si sinceramente tu oración va a la presencia de Dios. Volviendo a las bases, que el Eterno les bendiga, es una gran verdad la que les he dejado y espero que ustedes la sepan conservar para que podamos salir adelante. Que el Eterno esté con ustedes. Somos Guerreros de Cristo Internacional y esto fue la serie Volviendo a las Bases.